Queridos amigos de Internet, muy buenos días. Ya estamos aquí listos en su programa La Fuerza está en la Palabra, que estamos transmitiendo desde la parroquia de San Agustín del Retablo, aquí en la diócesis de Querétaro, México. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan, y hoy tenemos un evangelio, pues de esos evangelios admirables, de esos milagros que ahorita vamos a empezar a platicar de por qué habrá hecho el Señor de esta manera su enseñanza, su pedagogía, por qué habrá escogido solamente a 3 de los apóstoles como grupos concéntricos. El primero era de 72 apóstoles, luego de ese grupo pues salieron 12, y de esos 12 pues tenían que ser los consentidos. Ahorita vamos a checarlo, y pues eran 3, que eran Santiago, Juan y Pedro, ¿verdad? Vamos a poco analizarlo, pero quiero yo saludar y darles las gracias por su presencia. Pita, ya te extrañábamos, y bueno, pues empezamos con ella. Pita García Legazpi, muchas gracias y buenos días. Al contrario, Jorge, pues yo muy contenta y muy emocionada de estar de regreso, como el hijo pródigo, ¿verdad? Bueno, pues hoy tenemos el tema de la transfiguración, y ya es el programa número 120, y pues yo creo que debemos prepararnos para una reflexión muy enriquecedora para nuestro espíritu. Nos acompaña también Ángeles Carrasco. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola Jorge, Pita, Vero, muchas gracias por estar aquí nuevamente con todos ustedes, los que nos están escuchando, y pues vamos a ir empezando con este evangelio. Y también está con nosotros Vero Sar. Muy buenos días, una disculpa por la tardanza, hubo un pequeño problema en casa, pero ya se resolvió, gracias a Dios. Y pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por volver a acompañarnos un miércoles más. Buenos días a todos, y pues vamos a tener un tema muy interesante. Gracias. Bueno, y en este momento de saludos con que iniciamos nuestro programa, pues quisiéramos mandar saludos. Vamos a repartirnoslo a las personas que nos hacen el favor de diferentes países del mundo, prácticamente en todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Pensamos y sentimos que estamos formando una comunidad, una gran comunidad. Iba a decir una pequeña comunidad, porque así les llamamos, ¿verdad? Las pequeñas comunidades base de cada parroquia, pero bueno, esta es una comunidad grande, la comunidad de la Iglesia Católica. A ver, ¿a quién saludamos? Saludos a México, Argentina, Estados Unidos, España, Chile, Perú, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Puerto Rico, Colombia, Cuba, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, Alemania, República Italiana, Uruguay, Guatemala, China, India, Ecuador, Gran Bretaña, Kenia y Pakistán. Pues hasta allá vayan nuestros saludos, un abrazo en Cristo a todos y cada uno de ustedes, y pasen la voz en estos países donde nos escuchan, para que más gente pueda compartir con nosotros el Evangelio. ¿Y cuál es el objetivo de este programa? Bueno, pues de ir mejor preparados a la celebración eucarística, sobre todo en estos tiempos de Cuaresma. Y vamos en el día 7º, ¿verdad? de Cuaresma, ¿verdad? Es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, 8º día de Cuaresma. La pregunta sería, ¿qué hemos hecho en la Cuaresma? ¿Nos estamos realmente preparando o todavía nos falta? Bueno, si no, todavía es tiempo. Y hoy vamos a ver un evangelio exquisito, un evangelio admirable, sorprendente, y que vamos a tratar de desmenuzar qué es lo que el Señor nos quiere enseñar y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Pero antes vamos a comenzar, como todo católico comienza su día, sus actividades, con una oración, poniéndonos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pido en este día porque nos envíes tu Espíritu Santo. Queremos conocerte a profundidad. Gracias
porque tú nos demuestras quién eres cada día, y así como a Elías y a Moisés, te transfiguras y te presentas ante nosotros tal como eres, transparente y con toda esa enseñanza que tú nos das, y también con todo el amor. Gracias, Padre, por presentarnos a tu Hijo. Gracias porque también nosotros podemos ser tus hijos. Te pedimos, Señor, porque este ejemplo de Elías y de Moisés podamos seguirlo, podamos seguir esa ley que tú nos dictas para bien de nosotros, y también, Señor, ser profetas de tu Evangelio en cada momento de nuestra vida. Acompáñanos, Madre María, en este camino en el cual tenemos que ser profetas también, como Elías, para dar a conocer a tu Hijo. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Amén. Y mire usted, decíamos ya que este recorrido, este itinerario espiritual de Cuaresma, pues es eso, es ir caminando, y todo está organizado y todo está programado para que lleguemos bien preparados a este momento de Pascua, que es la resurrección del Señor. Y creo, ahorita nos comentarán nuestras amigas, creo que el Evangelio de hoy tiene mucho que ver con la resurrección, por lo menos es una prefiguración de la resurrección. Y bueno, miren ustedes, en este tiempo de Cuaresma, ya veíamos el primer domingo de Cuaresma en este esquema, pues se trató del desierto. El Señor va al desierto, y no habíamos mencionado, pero en el desierto te encuentras dos cosas. Una, las tentaciones, ¿verdad? Y otra, nos encontramos con el silencio y con un ambiente propicio para ponernos en oración y para podernos comunicar con el Señor. Hoy vamos a ver la transfiguración, que corresponde al segundo domingo de Cuaresma. El tercer domingo vamos a ver la casa del Padre. Cada uno de estos domingos podríamos tener un signo. Hoy precisamente el Evangelio habla acerca de eso, de que todo el mundo pedía un signo que verificara que Él era el Mesías, y Jesús les contesta: no se les va a dar otro signo más que el de Jonás. Y bueno, pues ese signo es precisamente la resurrección. En el cuarto domingo de Cuaresma dice: así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Ya habla acerca de su pasión, de su muerte, y deja entrever el Señor su resurrección. Y el quinto domingo ya habla de plano, de lleno, acerca de la resurrección, hablando del grano de trigo que si no muere, pues no va a dar fruto. Y el sexto domingo, pues es el domingo ya de Ramos, que nos va a dar la puerta, la apertura para entrar a la Semana Santa. Yo quisiera empezar, antes de comentar el Evangelio, ponernos en esa situación de empatía, de ponernos en los zapatos de los apóstoles, porque ¿qué personajes ves, Ángeles, en este Evangelio? Bueno, está Pedro, Santiago y Juan, como los discípulos, Jesús, y Moisés y Elías cuando ya se les aparecen. 6 personajes que vamos a analizarlos a cada uno de ellos, pero la pregunta sería: si tú te hubiera invitado el Señor a subir ese monte Tabor, a observar esa transfiguración, ¿cuál sería tu sentimiento? ¿Cuál sería tu meditación? ¿Cuál sería tu aprendizaje? ¿O de plano nos quedamos, igual que los apóstoles, en no entender absolutamente nada? Ay Dios, yo creo que yo me quedaría pues igual que los apóstoles, porque me quiero poner en sus zapatos y es una mezcla de muchas emociones, porque fue una revelación el ver, en primera pues sentir tanta emoción, tanta alegría, al grado de que Pedro dijo que por qué no hacían 3 casas y 3 chozas y se quedaban ahí. Debió de haber estado su corazón lleno de emoción,
debió de haber sentido todo el amor de Jesús en ese momento, pero también yo creo que debieron de haber sentido miedo, me imagino que debió ser algo muy fuerte para ellos, y pues no creo que yo sea más instruida o más, no sé cómo decirlo, mejor que ellos tres que estuvieron con Jesús todo el tiempo. Lo único que sí estoy segura es que pues también hubiera sentido lo mismo que ellos, sobre todo en el aspecto de que no se querían separar de Jesús, ¿no? Esa negación que es muy natural cuando uno sabe que va a perder a alguien que ama, que no, por favor, no te vayas. Yo creo que hubiera reaccionado de la misma manera que ellos. La ventaja que tenemos nosotros, el plus que tenemos nosotros, pues es precisamente la palabra de Jesucristo, ¿no? 4 evangelistas que analizan desde diferentes puntos de vista y que la Iglesia ha observado, ha meditado, ha reflexionado en estos evangelios, y ya nos dan un poquito más de visión, un poquito más de pauta de qué es, porque Jesús les dice, esto no lo entienden ustedes, pero lo van a entender más tarde, ¿no? Entonces, ese más tarde quizá se está refiriendo, o muy seguramente el Señor se está refiriendo a nosotros, los discípulos de hoy, de este presente. ¿Qué hubiera sentido como primera impresión al observar esa transfiguración que he dicho, pues en este momento, un sinónimo es metamorfosis? Sí. La verdad como que cuando lo leía, pues es como decir, pues no saber qué pensar, ¿no? O sea, como que nunca, pues al menos en mi experiencia, como que no puedo imaginarme a qué experiencia de mi vida se puede similar algo así, ¿no? O sea, como que por más que como que me imagine o piense, como que no puedo comparar algún acto con el cual tal vez me pueda asemejar a ellos en esa experiencia, ¿no? Yo creo que a lo mejor ni ellos se pudieron, después de estar como en ese tipo de éxtasis, como que después yo creo que no se acordaron del todo de lo que vivieron en ese momento, porque fue como un arrebato, yo creo, ¿no? Entonces, pues no, o sea, como que no puedo ponerme del todo en sus zapatos, pero yo pienso que para ellos, como decía Pita, pues ha de haber sido una experiencia pues realmente muy linda que Dios les quiso regalar. Tanto que dijo, esto que han visto no se lo puede enterar a nadie, como que cuando te pasa algo pues muy lindo, como que quieres irlo a compartir con alguien más, ¿no? Y aunque ellos no entendieron por qué se los decía, pues es como, pues sí querer expresarle a alguien más, compartir esa alegría que solo pudieron tener ellos tres. Fíjense que llegué un poquito temprano esta vez, y estaba platicando con Miguel Granados, que le damos las gracias, que nos está ayudando ahí con la cámara, acerca de este momento, y platicábamos esta situación, y él me decía que lo que pasa es que estamos ciegos, que tenemos una venda en los ojos, y que por eso no podemos ver la gloria del Señor ahí, en la realidad de Jesucristo, Eucaristía, Jesucristo sacramentado, que si abriéramos los ojos podríamos ver la gloria del Señor, y que consiste precisamente esa gloria en la humildad de Dios de hacerse pan. Todo el poder, todo el esplendor, toda la gloria, ahí está en ese pedacito de pan. Pues ahorita que mencionas esto de la Eucaristía, a mí me sucedió en una ocasión que iba yo a dejar al servicio social a mi hijo en una casa hogar, y junto había un templo, y yo no lo conocía, y estaba el Santísimo, pero pues parece ser que ya lo iban a retirar, pero me dijo una persona, si quieres darse un momentito. Ah, sí, claro, me metí, y bueno, el momentito creo que fue como una hora más o menos, hasta que ya me dijeron, oiga, ya vamos a cerrar. Y fue cuando dije, ay, una hora. Y sí me dio mucha pena, porque ellos dijeron que pues un momentito, pero yo creo que cuando estás en la presencia de Dios y realmente te engolosina, se puede decir,
quieres quedarte ahí como los apóstoles, hacer 3 chozas y quedarnos ahí. Yo creo que al reflexionar este evangelio, me imagino que es una probada de cielo lo que les dio. Es una probada de cielo y, como lo dije en la oración, se pone él realmente transparente. Me refiero a, no es que no lo vieran, sino a que lo puedes ver tal cual es. Y es lo que dicen, que cuando nosotros, si llegamos al cielo, lo vamos a conocer tal cual es. Vamos a poderlo ver, a poderlo captar, a poderlo sentir tal cual es. Yo creo que en ese momento, con ese sentimiento de tenerlo todo, pues ¿qué más querían? Yo creo que a lo mejor decir, bajar otra vez a Jerusalén, hacer otra vez mi vida, yo creo que ya no, porque era verlo todo, ver el éxtasis, ver lo máximo. Entonces yo creo que por eso yo sí me identifico a decirles, pues yo aquí me quedo, porque ya tengo todo. Y además, bueno, después ellos no entienden por qué eso de la resurrección, porque pues obviamente no habían visto que nadie resucitara de entre los muertos. Por eso pues ellos obviamente se cuestionan. Y además ellos sabían pues del seno de Abraham y sabían de los apóstoles, perdón, de los profetas, sabían de la ley de Moisés, pero de que lo hayan visto, pues no lo habían visto. Este evangelio está lleno de enseñanza, lleno de admiración y de sorpresas, ¿verdad? Y bueno, ahorita con su intervención me hacían pensar en estos hombres, pues discípulos en este momento, todavía no eran apóstoles, que empiezan a recorrer el camino con Jesús, empiezan a caminar con Él, se van dando cuenta de lo que va haciendo, de lo que va predicando, de la palabra del Señor, que la dice con autoridad, de los milagros que hacía, y ellos en un principio pues habían apostado todo al Señor, habían dejado absolutamente todo. Y en este momento yo creo que, como decías Pita, es un momento de tal gozo, ¿verdad?, de que estaban confirmando que qué bien, qué buena decisión habían tomado de seguir al Señor, porque ahí estaba. De tal suerte que dice, ya me quiero quedar. ¿Qué tal que hacemos 3 chozas? Yo no sé de dónde iba a ser Pedro 3 chozas, porque no llevaba, exacto, no había nada en ese monte, no llevaba ni palos, ni una lona, ni nada, pero por ahí dice el Evangelio, ahorita lo escuchamos, que pues contesta eso porque no sabía qué contestar. Estaba totalmente confundido y algo tenía que decir, como en otra ocasión también los discípulos de Juan, que les dice el Señor que lo sigan, y ellos le preguntan, ¿y dónde vives? Exactamente, porque no sabían qué preguntar o qué decir. Bueno, pues vamos ya a escuchar el Evangelio para poder meditar acerca de él. A ver qué tal se escucha aquí. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después, se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento, miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos
Guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Pues ahí tienen, queridos amigos, el Evangelio del próximo domingo, que será el segundo domingo de Cuaresma y que vamos a comenzar a escudriñar. Yo vería aquí, pues vamos parte por parte, versículo por versículo, y dice, lo primero, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Vamos a analizar este primer versículo. ¿Por qué toma Jesús a Pedro, Santiago y Juan? Tenía otros 12 también escogidos y había otros 72 discípulos también. ¿Por qué escoge a estas 3 personas? ¿Por qué creen ustedes que lo escoge? Ay, Dios. Pues yo creo que los 3, no sé si los 3 hayan sido los más cercanos, porque bueno, Pedro es piedra, ¿no? Es el fundador de la iglesia. Juan decían que era, por ser el más pequeño, era el consentido, ¿no? Y Santiago, pues yo creo que él también debió de tener ahí sí desconozco de Santiago cuál pudo haber sido a quién representaría. Yo me imagino que ellos 3 juntos representaban las comunidades que después empezaron a formar los cristianos, y que en este evangelio vemos que hay muchos símbolos, ¿no? Vemos, en primer lugar, pues estas 3 personas, yo creo que representan a la humanidad entera en forma de una comunidad, y bueno, yo pienso que, pues sí, de alguna manera eran los más cercanos a Jesús. Tal vez ellos estaban siempre más identificados o más, tal vez más cariñosos, no sé. Juan decían que era el más cariñoso de los 3 y Pedro era, yo creo que el más fuerte, pero alguna vez leí que cada uno de los apóstoles tenían una personalidad muy, muy definida y diferente. Entonces, eso es lo que puedo decir. Bueno, estos mismos 3 apóstoles son los que acompañan a Jesús después de la última cena, ahí en el huerto de Getsemaní. A ellos mismos los escoge para los que le dieran apoyo moral, para que estuvieran orando junto con él, y en 3 ocasiones regresa y se los encuentra dormidos, desbastados. ¿Por qué crees tú que haya escogido, Ángeles, a estos 3 apóstoles precisamente? Pues un poco comparto lo de Pita. Lo que dice ella, Santiago también fue ya después el que escribió las cartas, ¿no? Que resume muy bien cómo es. Cuando dice Dios es amor, sí me parece que fue él, ¿no? En una carta. San Juan. Sí, San Juan. Sí. Bueno, y también como que pienso que fue un número simbólico el escoger a 3, ¿no? Porque cuando sube al monte Tabor, pues ahora sí que fue... se representaban las 3 personas como en su esplendor, ¿no? Se repitió la misma escena del bautismo de Jesús, casi las mismas palabras, solo en revelación ahora sí como más específica a sus discípulos. Y pues ahora sí que pienso que también puede haber sido significativo que fueran los 3 cuando se representaban a las 3 personas divinas, ¿no? Sí, bueno, yo pienso, Pedro pues, era la cabeza de la iglesia, y era el más rejego, como diríamos aquí en México. Santiago se hizo cargo de la iglesia de Jerusalén después de que murió Cristo y resucitó, y Juan era, creo yo, el que interpretaba con mayor espiritualidad todas las cosas que decía Jesús. Había que hacer notar también que este monte Tabor se encuentra situado muy cerca de Nazaret,
y también muy cerca de Cafarnaún, allá en Galilea, y que es un monte que sí es el más alto de esa área, de esa zona, porque tiene aproximadamente 7.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, literalmente subieron 7.000 metros, ¿no? No sé si ustedes alguna vez, yo creo que sí han subido un cerro, ¿verdad? A la naturaleza. Aquí mismo en el cimatario, pues acaba uno, bueno, no acaba, hay que hacer como varios descansos para recuperar el aliento un poquito, seguir subiendo, y yo quiero ponerme en los zapatos de estos discípulos. A lo mejor por eso se le ocurrió hacer 3 chozas, pero qué curioso, él decía hacer 3 chozas, pero para Elías, para Jesús y para Moisés, y en ellos no pensaron, y qué a gusto se siente estar aquí. Y es algo muy similar a lo que contabas, Vero, de estar ante el Santísimo Sacramento, y en verdad qué a gusto se siente estar ahí. Y pierde uno la noción del tiempo, pasa uno de lo temporal a un poquito lo eterno, ¿no? A estar cara a cara con el Señor y ya observando la gloria. Vamos a ver un poquito más adelante todos los signos, todos los símbolos, y uno de ellos pues es el cerro. Subir a un cerro elevado es pues elevarse en oración, estar más en contacto con el Padre, y estaba haciendo alusión al cerro del Sinaí, donde Moisés sube y no quiere ver allí el esplendor de la gloria del Señor, porque quien la veía moría, y dice que vio nada más las espaldas a través de una roca, porque si no moría. ¿Qué sucedió aquí en este nuevo Sinaí? Que estos 3 apóstoles ven, aquí dice, se transfigura en su presencia de estos 3 apóstoles, y entonces ellos ya están viendo la gloria, el esplendor y la esencia de pues literalmente un ser de luz, como es Dios. Pues como dices, ven a un ser de luz, bueno, al ser de luz que es lo máximo, que es Cristo. Yo difiero un poquito contigo cuando decías de lo de las chozas, poniéndome en su lugar. A lo mejor como Pedro yo diría, vamos a hacer 3 chozas, una para Elías, otra para Moisés, y pues otra para nosotros, bueno, contigo. Eso es como que estamos contigo. Yo creo que recordemos que cuando Jesús los llama, que están con sus redes, están trabajando, pues los llama para formar comunidad con Él. Y no solamente Jesús se limita en este momento a instruirlos, quizás a lo mejor si se los hubiera platicado, ellos no hubieran podido comprender. La Sagrada Escritura nos dice que los llevó a ellos para tener esa experiencia extraordinaria y que pudieran ellos constatar cómo es realmente Cristo. En cuestión de lo que son los 3, Pedro, Santiago y Juan, la Sagrada Escritura nos los pone como los elegidos, como los más cercanos. Los pone así como los más cercanos, y como decías tú antes, son los que escriben luego después cartas. Ahorita recuerdo cuando Santiago decía que la fe sin obras está muerta, y pues aquí yo digo, bueno, esto les viene a reforzar su fe. Yo creo que a lo mejor por eso él también pudiera expresar eso en su carta, porque Jesús les da pruebas, les da las obras, no solamente les platica, sino que les da las obras y les da como la prueba de realmente lo que es Él. Y bueno, a lo mejor yo digo, no sé por qué lo diría, pero sí me acuerdo mucho de eso, de que dice que la fe sin obras está muerta. Entonces Jesús les está demostrando realmente a ellos. Yo creo que ellos sí son los más cercanos. Yo creo que a todos los quiere por igual a Jesús, pero a lo mejor no es cuestión de cariño, sino también de cercanía, de a lo mejor poder hablar más directamente con ellos como humanos. No es que nosotros hagamos elitismo, sino que siempre tenemos alguien
con quien nos acercamos un poco más, que sabemos que nos va a escuchar, que sabemos que podemos entablar una conversación y quizás a lo mejor contarle nuestras intimidades y nuestros sentimientos. No toda la gente lo hacemos, quizás sí queremos a muchas personas, pero solamente hay algunos que podemos decir amigos. También la Sagrada Escritura dice que cuando tú encuentras a un amigo encuentras un tesoro. No nos estamos encontrando tesoros a cada 2 minutos, porque sabemos que ese realmente amigo, el que te va a acompañar, el que va a estar contigo, pues son pocos. Podemos ver que al final, cuando Jesús resucita, la Sagrada Escritura nos dice que hasta ese momento ellos pudieron entenderlo, realmente captarlo, lo que ahorita estaba haciendo Jesús en la transfiguración. Pero si nosotros vemos, Juan es una persona que lo sigue hasta el final, y Pedro se arrepiente muchísimo, porque después de tanta intimidad con él, de tantas cosas, de estar cerca, ¿cómo es posible que lo haya yo negado? Y se siente realmente que defraudó al Señor, pero no se queda en eso y sigue adelante, y pues después todo lo que hace Pedro es impresionante. Bueno, y continuamos. Dice, sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Y después, hasta después, se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Esta blancura también es un símbolo, ¿no? Un signo, pita, característico de los seres celestes, ¿verdad? Exactamente. Pues yo creo que es el único que tiene esa luz, es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Es el omnipotente, es el único Dios, y esa fue una forma de mostrarles a ellos. Fue como una pedagogía, ¿no? Me imagino, fue como una lección muy importante por todo lo que hemos estado comentando ahora. Yo creo que ellos eran los escogidos porque tenían posteriormente que llevar este mensaje de diferentes formas, con diferentes acciones, después de que Jesús resucitara y se elevara a las alturas. Entonces el ver a Jesús aquí transfigurado, pues es demostrarles que efectivamente Él es el único Dios, es ver toda su magnificencia, toda su grandiosidad, su pureza. No sé qué tantos adjetivos se puedan decir, pero era una manera de demostrarles que era pues el Hijo de Dios, efectivamente, por si acaso tenían alguna duda. Yo creo que era una manera de prepararlos, de confirmarles, y que pues hemos visto, ¿no?, cómo se fue revelando durante la vida de Jesús, poco a poco, todo lo que Él representaba, y como decía Vero, para reforzar también su fe, ¿no?, que ellos supieran exactamente que era pues el Hijo de Dios, Dios mismo. Bueno, y dice las Escrituras, se transfiguró en presencia de ellos, delante de ellos. Pues sí, les estaba enseñando. Yo soy. Tomaron la buena decisión. Y esa transfiguración, decía, es un sinónimo de metamorfosis. Y metamorfosis me lleva a pensar en las mariposas y en nosotros mismos, que en algún momento tendremos que transfigurarnos también en una conversión, ¿no? Y bueno, dicen los sabios hindús, yo ahorita me estoy acordando de una psicóloga, Emma Godoy, de hace mucho tiempo, una psicóloga católica, que tiene un capítulo hablando acerca de la metamorfosis, y decía que los sabios hindús decían que nosotros nos parecemos mucho a una mariposa. Empezamos siendo un huevito, después nos metemos en una crisálida para finalmente cambiar nuestra forma, metamorfosis, y salir, dice ahí muy poéticamente, con alas hacia la libertad de la naturaleza y volar por los aires.
y que con una diferencia trágica en el ser humano. Nosotros podemos decidir si vamos a hacer esa metamorfosis o no. Entonces se me hace una comparación muy linda, muy bella, y ella seguía diciendo a través de este relato que nosotros empezamos ciertamente siendo ese huevito, ¿verdad? Después la crisálida, y que si el bebé tuviera conciencia en el vientre de su mamá, podría preguntarse, bueno, ¿y para qué se me están desarrollando los ojos? Si aquí no necesito ojos, todo está oscuro y me siento perfectamente confortable. ¿Y para qué se me están desarrollando los miembros, ¿no? Si nunca voy a correr, no tengo necesidad de tomar absolutamente nada. Y ella explica que todo esto es un proceso para la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es cuando ya nace, ¿verdad?, el ser humano, y entonces se da cuenta por qué necesita los ojos, por qué necesita sus miembros. Y que sigue como un parásito en el seno de la familia, ¿verdad?, mientras somos chicos, para después irnos preparando a la siguiente etapa, y esa etapa es nacer a la sociedad. Es el momento en que nos casamos y que dejamos la familia. Y que aquí para los sociólogos todo se terminaría. Sin embargo, para platicar en una dimensión espiritual, pues todo eso ha sido una preparación para llegar al reino de los cielos, y creo que así es lo que quería enseñarnos el Señor en su transfiguración, irnos preparando para la siguiente etapa que va a ser el reino de los cielos. Pues Jesús se transforma en una figura gloriosa, nos está, como al principio les decía, mostrando un pedacito de cielo, y como aquí dice en una reflexión de la Sagrada Escritura, dice que anticipa su victoria sobre la muerte. Como Él es Dios, como tú bien lo dices, Pita, Él es Dios y les da una probada de cómo realmente Él triunfa. Va a triunfar sobre la muerte. Si nosotros vemos en la Sagrada Escritura, vemos cómo habla Jesús, vemos los dichos, los hechos de Jesús, vemos la cercanía que tiene, lo vemos realmente como un humano, lo vemos, sí, haciendo milagros, pero toda la gente lo podía ver y se sorprendía, decía, ¿por qué Él lo veían como un humano? ¿Por qué Él hace esto? Se preguntaban, se cuestionaban, se enojaban, se confrontaba a la gente. Pero en esta ocasión, que es la única ocasión en que Él permite a estos cercanos, es la única ocasión en que Él permite ver su gloria, a esa manifestación de realmente que Él es el Hijo. Y yo creo que Jesús aprovecha esta oportunidad que les da a ellos para que ellos pudieran demostrar en un futuro que realmente esto existe, y que no nada más se los vinieron a contar, o que nada más nos vinieron a decir, y de repente pues Jesús murió y entonces nada más. Cuando Jesús resucita, sí lo ven, pero recordemos que cuando lo ven, pues ven las llagas, sí ven al resucitado, no lo reconocen, pero vemos a Jesús en una transformación ya de resucitado, pero no nos marca la Sagrada Escritura de que sea así como relampagueante como en esta ocasión. Porque en esta ocasión Él nos está manifestando realmente lo que es la divinidad. Cuando está resucitado, recordemos que está en un cuerpo glorioso, pero ellos sí se sorprenden, pero no de esta manera. Es como ya lo que vamos a hacer nosotros en un futuro. Va a ser la transformación del hombre en un futuro. Y aquí yo creo que que nos viene a demostrar cómo es Él como Dios, con esa blancura, con esa pureza, como dices, Pita, que solamente Él tiene. Yo creo que los demás no la tuvieron, solamente Él. Sí, entonces yo creo que a lo mejor eso a lo mejor viene de mi cosecha.
ahorita se me ocurrió de decir, bueno, ahí estamos viendo a Dios tal cual es, con esa gloria, con esa blancura, esa perfección, porque recordemos que la muerte y el pecado nos manchan. Aquí estamos viendo una blancura, una perfección impresionante. Y cuando hablamos de que resucita en su carne, pues es yo creo que lo que nos viene a enseñar de cómo vamos a poder ser nosotros, a parecernos a Él. No ser Él, porque no vamos a ser Él, pero vamos a parecernos a Él. Y hay otro elemento que, si seguimos leyendo nosotros aquí el Evangelio, dice que ya que había sucedido esta transfiguración y que deja asombrados a estos discípulos, se forma entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Bueno, otro símbolo aquí, la nube, que tenemos que irnos irremediablemente al Antiguo Testamento, a los momentos en que hacía presencia el Señor, que lo hacía como fuego en la noche, ¿verdad? Y como nube en el día. Entonces los hebreos pues tenían que estar al pendiente en la mañana a ver qué pasaba con esa nube. Si estaba en el lugar, pues era el símbolo, el signo de que debían permanecer todavía ahí en ese lugar. Si empezaba a moverse la nube, pues entonces tenían que seguir. Yo hago un poquito la comparación de ahora, qué es lo que hacemos cuando nos levantamos. Quizá prendemos la televisión o prendemos el radio, y a aquellos hombres, pues lo primero que tenían en mente era ver qué es de alguna manera la voluntad del Señor. El primer pensamiento era el Señor. Y esa nube, pues esa nube era la presencia de Dios. Y aquí pues se manifiesta en esta teofanía también, en que Dios a través de esa nube habla y dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Igual que cuando se abrieron los cielos en el bautismo del Señor, igual Dios Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Así que esa nube, ¿cómo debemos interpretarlo? ¿Cómo debemos hacerlo vida en nosotros? El estar pendientes de la voluntad del Señor y saber cuál es la voluntad del Señor. Bueno, con respecto a esto, yo leí un poco de esta parte que tú mencionas. Dice que en el bautismo Dios le reveló a Jesús lo que era, ¿no? Hijo de Él, y en la transfiguración, perdón, le revelaba a los discípulos, les confirmaba a ellos quién era su Hijo, ¿no? O sea, al principio se lo reveló a Jesús y después se los confirma a los discípulos. Es una revelación pues propia para ellos, ¿no? Y pues esto con respecto a lo que tú me dices, ¿no? Pues sí, y bueno, continuamos, y aquí hay algo sorprendente. Ya estaban en la gloria, ya estaban observando ahí al Señor. Tenían a Dios Hijo. Todo, qué ganas de querer regresarte, ¿no? Ante ese gozo, ante esa dicha, alegría, juntar todos los amores del mundo ahí en el amor que Dios nos tiene, que nos está manifestando en el monte. Pero aquí hay otra enseñanza. ¿Ya aprendieron? ¿Ya vieron la gloria de Dios? Ahora bajemos, ¿verdad? Y hay un tiempo en que Jesús ahora les va a dedicar exclusivamente a los apóstoles. Se aleja un poquito de las multitudes y ahora les toca a los apóstoles aprender y ser verdaderamente discípulos, quienes van a sembrar y a llevar la palabra de Dios a sus comunidades. Yo creo que era tan terrible, en el buen sentido de la palabra, o sea, la misión que tenían los tres de continuar después de la partida de Jesucristo, que ellos necesitaban todo esto, esta probadita de cielo, como dice Vero. Tenían que conocer cómo era la gloria, tenían que escuchar a Dios Padre, tenían que ver la grandiosidad con esa luz tan intensa y única de Jesús.
porque tenían que estar preparados para todo lo que iba a venir, porque ese proceso de la muerte, ese saber que ya no iba a estar Jesús con ellos, pues el Vía Crucis, todo ese proceso de la muerte de Jesucristo, era tan terrible para ellos, tanto amor para Él y que lo fueran a perder, que tenían que saber que Él no iba a morir, que iban a contar con Él, ¿no? Entonces yo creo que siempre, a mí se me queda muy grabado algo que tú dices siempre, Jorge, que Jesús es un caballero, ¿no? Nos prepara para todo. Entonces esta preparación era indispensable para estas tres personas que, insisto, representaban a una comunidad cristiana, ¿no? Aquí encontramos en el Evangelio todos estos símbolos, todos estos signos. Encontramos a la nube, que es Dios Padre, a la transfiguración de Dios Hijo, a Elías, a Moisés la ley, Elías los profetas, todo lo que necesitamos para alcanzar nuestra salvación. Y finalmente se quedan los apóstoles con esa gran tarea de evangelizar, pero ya con todo ese alimento en su espíritu, y aún así Pedro falló, ¿no? A pesar de todo. Entonces Jesús sabía perfectamente lo complicado que iba a ser para ellos, por eso les dio este regalo maravilloso. Moisés y Elías no han venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle plenitud. Bueno, pues ya estamos en tiempo de hacer nuestras conclusiones y vamos a usar estos 4 minutitos que nos hacen falta para terminar el programa. Vero. Pues bueno, a mí ya saben que también me gusta como aterrizarlo al tiempo actual, y aquí como en algunos misales dice, me gusta mucho porque dice en la reflexión, también los demás son hijos amados de Dios, escúchenlos. Aquí nos habla este misal y me gustó mucho de que cuando tú veas a alguna persona que te pide alguna ropita que ya no te sirva, alguna moneda, alguna compañía, algún momento, algún tiempo que puedas estar con alguna persona que se siente sola, todas esas personas, dice Jesús que si tú escuchas a esas personas estás escuchándolo a Él. Podamos ver que no nos quedemos nada más con hacer esas 3 chozas y decir qué padre es estar aquí, qué padre es estar en el sagrario. Sí, hay que estar en el sagrario para poder beber de esa gloria de Dios, pero también hay que bajar, como tú bien lo decías, bajar hacia la humanidad, a ver a las personas que realmente nos están gritando y nos están diciendo, escúchame, yo soy Cristo, atiéndeme, ayúdame, escúchame que quiero hablar contigo, soy tu hija, soy tu hijo, que me siento solo y nada más te la pasas tú a lo mejor en los medios de comunicación, en el internet, y yo estoy aquí pidiéndote que me escuches. Soy la persona que te está pidiendo una ayuda para una ropa, para un transporte. Escucha a Cristo. Yo creo que en eso me quedo. No nos quedemos en la transfiguración, que es lo más bonito, que qué padre es estar con Cristo. Bajemos también y veamos a ese Cristo que no nos gusta, a ese Cristo que quizás está mugroso, que quizás no nos gusta mucho verlo, pero ahí está. Me quedo con eso, gracias. Angelitos, ¿con qué te quedas? Ay, gracias. Cuando estaba leyendo la reflexión, me llamaba la atención que decía: esas son las palabras del Santo Padre Juan Pablo II, tomada de su carta apostólica Rosarium Virginis. Todas las generaciones de cristianos, sobre todo los que experimentan un particular atractivo por la contemplación del rostro de Cristo, se han sentido fascinados por este episodio evangélico. Y como decía Vero, es muy bonito cuando podemos estar en la presencia de Dios en lugares pues específicos, ¿no? Como decía el sagrario, todo eso. Pero a veces es más complicado reconocerlo en los demás. Como me gusta mucho porque todos estos
domingos, cuando hemos reflexionado los miércoles, como que nos llevan a caer casi en lo mismo, ¿no? A reconocer el rostro de Jesús en los demás. Y obviamente es necesario el estar en presencia de Dios para poder reconocerlo, ¿no? Pero también no se complementa la parte de solo ir a los necesitados, sino tenemos la parte pues de alimentarnos de Dios. Y me gustaba mucho ahorita que Vera hablaba, me recordaba una frase que decía Santa Teresa a sus monjas, les decía: si ustedes están en oración ante el Santísimo y una hermana les pide la ayuda, es más valioso ir con la hermana, que a lo mejor te cuesta dejar la oración, a quedarte en la oración pues muy fascinada, por así decirlo, y dejar de atender a tu hermana, ¿no? Entonces pues como que ahorita pues se me vino ese pensamiento a la mente y pues me lo aplico pues a mí misma, ¿no? Bellísimo, por cierto. Peter. Pues yo me quedo con la fortaleza y el amor que nos da Dios Padre y Dios Hijo en estos momentos de transfiguración, y encontré aquí una reflexión que dice: en la vida diaria pasamos por muchos momentos de transfiguración que nos animan a ver la vida que está más allá de situaciones de muerte. En medio de los fracasos hay una transfiguración que nos indica lo que está más allá. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? También bellísimo. Bueno, y yo estaba pensando en cómo es el curso de pues todos estos domingos. Hemos visto el trabajo incansable del Señor, de cómo en un mismo día está predicando, ¿verdad?, en la sinagoga, va a casa de Pedro, cura a la suegra, le traen más enfermos, le traen endemoniados, después pues parece que ya estaría cansado, ¿verdad? Vamos a descansar un ratito, ¿no? Se les escapa a los apóstoles y se va también a encontrarse con el Señor, a orar. Y ahora se da ese tiempo, deja las multitudes y se da esa pausa para seguir enseñando a los apóstoles, pero ahora de una manera muy, muy personal. ¿Con qué me quedo hoy? Con que hay que hacer un stop, parar en nuestra vida y dedicarle ese tiempo a Dios, porque no pensamos en una hora cada semana, o si puedes más, estar ahí cara a cara con el Señor ante el Santísimo Sacramento. Pues amigos, se nos ha acabado el tiempo. Creo que Vero quiere... Bueno, pues nada más darles las gracias porque hoy cumplo un año con ustedes. Entonces, mira, muchas gracias bueno. porque me han dado la oportunidad de estar aquí un año y pues sí, nada más, muchas gracias a ustedes también y pues sigamos adelante, nada más. Muchas gracias. Adelante, caminando con el Señor siempre, y recordamos que no nos queda más